palabras, si usted y yo le servimos al Señor, nuestras vidas tienen que ser extraordinarias. ¿Por qué? Porque no hay cristiano que tenga una vida común. Si usted tiene una vida común, le tengo una noticia, no es cristiano. Porque ninguno que es cristiano tiene una vida común. Y si no, vaya a la palabra, porque ahí lo dice. Ningún cristiano tiene una vida común. Todos los que somos cristianos, ¿cuántos cristianos sabemos acá? Entonces su vida no es común. Su vida tiene que ser diferente o es diferente en todo sentido. Y si no, ¿qué podemos estar haciendo en este momento? Unos dirán estar en mi casa, hacer aquí, salir, muchas cosas. ¿Lo podemos hacer? La respuesta es claro que lo podemos hacer, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque nuestra vida es o tiene que ser, ¿qué? Extraordinaria. Le voy a decir una cosa, al menos en mi caso y en mi país, estamos aburridos de lo mismo, mi hermano. Estamos cansados de lo mismo. Estamos cansados de la rutina, estamos cansados de salir a trabajar, estamos cansados del tráfico. Aquí hay tráfico. ¿Sí? Hasta el coro lo dijeron como que estaban cantando la alabanza. Estamos cansados. Le hago una pregunta, ¿usted no se ha cansado alguna vez por algo? ¿No está cansado de llegar a la casa y ver la misma situación? ¿En serio? ¿No está cansado de ver los problemas? ¿No está cansado que tiene que pagar? ¿No está cansado que hay que hacer esto? ¿No está cansado? ¿O no se cansa usted? No es humano. Todos nos cansamos. Todos nos cansamos. Entonces se cansa uno en la vida, porque eso es lo cotidiano. Pero cuando nosotros entendemos que nuestra vida en Cristo, porque somos cristianos, es extraordinaria, quiere decir que tiene que sobrepasar eso. Cuesta, pero no es imposible. Amén. Y dice la palabra del Señor, ¿lo tiene? Mateo, dijimos, capítulo 16, versículo 24. Lo leemos juntos, ¿le parece? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dijo Jesús, ¿a quién? Bien, vamos a ver otra vez. A la cuenta de 1, 2 y 3. Entonces dijo Jesús, algo que quiero que podamos entender antes de avanzar. Jesús en su ministerio se reunía con muchas personas. ¿Con cuántos se reunía? Con muchas personas. Muchas personas andaban detrás de él. Ojo con esto. Hay personas que andaban detrás de Jesús por un milagro. Hay personas que andaban detrás de Jesús por una necesidad. Hay personas que andaban detrás de Jesús por ver qué reciben. Espero me esté entendiendo, mi hermano. Hay personas que andaban detrás de Jesús solo para ver en qué les ayudaba a Jesús. Hay personas que andaban detrás de Jesús porque, bueno, ya vino, hay que acercarnos, que nos dé de comer y nos vamos. Hay personas que andaban detrás de Jesús por eso. Porque él estaba con ¿cuántos? Con muchos, dice la Biblia. Pero está un grupo, un tipo de personas, otras personas, que esos son discípulos. El discípulo no solamente quería un milagro. El discípulo quería aprender de Jesús. El discípulo no solamente lo busca por la necesidad, el discípulo lo busca por convicción. El discípulo no solamente extiende la mano y espera qué pasa, el discípulo confía. Ese es el discípulo. Entonces, la multitud, para que tenga una idea, no quiere compromiso. La multitud no tiene convicción. La multitud no tiene pasión. La multitud no tiene crecimiento. Esa es la multitud. En cambio, los discípulos, que la palabra discípulo significa el que aprende. ¿Qué significa la palabra discípulo? O sea, si usted está aprendiendo todos los domingos o todos los días que hay culto, usted está aprendiendo. Entonces, el discípulo está en constante crecimiento. El discípulo está en constante prueba. El discípulo está en constante muchas cosas. ¿Por qué? Porque quiere aprender. No solamente buscamos un milagro. Entonces le hago una pregunta. ¿Qué somos? ¿Multitud o discípulo? Piénselo. Piénselo. ¿Sí? Ahora, yo me voy. Aquí le dejo el reto al pastor. Yo, de hecho, mañana regreso. Así que ahí vea usted cómo se resuelve con el pastor Francisco. Ahí se la dejo. ¿Qué somos? ¿Multitud o discípulo? Es que yo siento que Dios no me bendice. Piense que es. Es que yo siento que no tengo crecimiento. Es que yo siento que Dios no me escucha. Antes de quejarse, piense que es. ¿Es discípulo o es multitud? Para que no se enoje más, vamos a la Biblia. Entonces, me dice el versículo 24, lo lee conmigo. Entonces Jesús le dijo ¿a quién? A la multitud. ¿Ve la diferencia? ¿Ahora puede entender la diferencia?
Le digo una cosa, lo digo con mucho respeto, pero tengo que decirlo. Jesús nunca le dijo algo a la multitud. Todo se lo dijo a los discípulos. Porque los discípulos entendían. Ojo con esto. Oiga, Jesús era tan experto que el milagro lo hacía. El milagro lo hacía. Pero Jesús no vino a la tierra a hacer milagros. Así es difícil. Jesús no vino a la tierra a hacer milagros. El milagro lo hacía para que ellos supieran que de verdad era Él. El milagro lo hacía para ayudarles. El milagro lo hacía por la necesidad. ¿Ya? Pero Jesús no vino a hacer milagros. Jesús dice en la Biblia que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso estamos acá. ¿Sí? Esa es la diferencia. En ninguna parte de la Biblia, en ningún momento de la Biblia, a mí me dice la Biblia, y Jesús reunió a la multitud y les enseñó y les explicó. No, Él no. Fue tan difícil, es tan difícil, que hay un momento en el cual dice, bueno, les hace el milagro, les ayuda a todos y despide a la multitud. Así de difícil. ¿Sabe por qué? Porque la multitud no quiere compromiso. La multitud solo recibe. La multitud, mi querido hermano, es aquel que viene y se congrega cuando hay necesidad. La multitud, mi hermano, es aquel que viene y dice, no hijos, o no familia, no esposo, no esposa, hoy vamos a ir a la iglesia porque mira cómo estamos. La multitud no quiere compromiso. Ya viste el clima. Ay, sí, mucho calor. Ay, sí, mucho frío. Ojo, estoy hablando del Salvador. Aquí no pasa eso. Que conste, yo estoy hablando del Salvador, no de acá. Aquí yo sé que no pasa eso. Yo sé que aquí todos estaban golpeando las puertas a las 5 de la mañana porque querían entrar. ¿Ya? Allá en El Salvador no. Ya, yo por eso estoy hablando del Salvador, no de acá. Esa es la multitud. Mientras el discípulo deja de hacer las cosas, ojo con esto, no quiere decir que no son importantes. No, tal vez son importantes, pero no hay nada más importante que servir al Señor. Nunca pierda eso de vista. Cuando Dios en su vida es prioridad, le tengo una noticia. Ni tan siquiera usted ha doblado de rodillas cuando Dios ya le hizo el milagro. Ahí se la dejo. Cuando Dios es su prioridad, ni tan siquiera ha derramado una lágrima cuando Dios ya escuchó la oración. Cuando Dios es nuestra prioridad, ni tan siquiera pasa algo en nuestra vida, porque Dios se encarga de ello. ¿Por qué? Porque nuestra vida es extraordinaria. ¿Ya? Sigamos leyendo. ¿Dónde nos quedamos? Repetimos, capítulo 16, versículo 24. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Bien, tenga la Biblia a la mano y la cita bíblica que veo que la tienen en las pantallas. Vamos a desglosar esta cita bíblica, ¿le parece? Vaya, ya le dije que es un discípulo, ¿sí? ¿Que es un discípulo, dijimos? Vaya, no quiero que pierda de vista el tema. ¿Cuál era el tema? Vidas. Bien, vamos a ver la vida extraordinaria. Dijimos que el discípulo es el que aprende. Entonces dice la Biblia, si alguno quiere venir primero en pos de mí, o sea, detrás, o sea, buscarle, o sea, alcanzarle, dice, número uno, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo. ¿Verdad que bien bonito se escucha cuando lo leemos todos? Pero qué difícil es ponerlo en práctica. Le voy a explicar por qué. Porque cuando dice la Biblia, niéguese a sí mismo, está diciendo que ya no es tu voluntad, sino que la mía. Cuando dice niéguese a sí mismo, en pocas palabras ya no son sus gustos, ya no es su deseo, ya no es a la manera suya, ya no es como usted quiera, sino a mi manera. Uy, ahí sí acuesta seguirle, ¿verdad? Lo primero que quiere Jesús, si usted se fija, no los aceptó de un solo, no, señores. Es necesario un compromiso. Lo primero que les dice es, si alguno quiere, ¿sí o no? Les hace la invitación. Cualquiera que esté acá, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿cuántos queremos seguir a Jesús? ¿Cuántos seguimos a Jesús? Bien, ¿ya nos negamos? Número uno, niéguese a sí mismo. O sea, ya no es tu voluntad, ya no son sus gustos, ya no es su deseo, ya no es su necesidad, ya no es su prioridad, es Cristo, señores. Ese es negarse a sí mismo. Bien, ya me negué. Luego dice, ¿qué dice? Agarre el compromiso.
O sea, espérense, Jesús me la complicó. ¿Sí? Le voy a explicar por qué. Porque primero me dice que me tengo que morir en mi carne, en pocas palabras. Primero me dice de que no es a mi manera, ¿sí o no? ¿Están conmigo? O sea, no es a mis gustos, no es como yo digo, sino es a su manera. Bueno, estoy de acuerdo, le vamos a entrar. Ok. Pero luego dice que el siguiente paso, ¿qué dice? Es que no solamente es atrás, sino más, mi hermano. Tengo que tomar el compromiso. O sea que seguir a Jesús, mi querido hermano, es un compromiso que tenemos que adquirir. Lo primero que tenemos que hacer es negarnos a nosotros mismos, que dijimos que es. Luego dice, tome su cruz. O sea, tomemos el compromiso. Hagamos el evangelio parte de nosotros. Mis queridos hermanos, el evangelio no es una cruz. El evangelio no es una iglesia. El evangelio no es una religión. El evangelio es Cristo. Cuando entendemos eso, entonces no hay por dónde perdernos, hombre. Voy a retroceder o darle vuelta a esto. ¿Por qué es que nos perdemos? Porque el evangelio lo hemos hecho una religión. Porque el evangelio lo hemos hecho un hombre. Porque el evangelio lo hemos hecho unas paredes. Porque el evangelio lo hemos hecho un título. Eso no es evangelio y por eso no prosperamos. El evangelio es Cristo. Entonces cuando yo me acerco a Cristo, cuando yo me acerco al evangelio, mi vida es diferente. Luego, primero dijimos niéguese. Luego tome su cruz. Y aquí viene la siguiente. No nos podemos quedar en el mismo lugar. ¿Sí? Número 3, sígame. ¿Le estamos siguiendo? Una persona que tiene una vida extraordinaria es una persona que le sirve, una persona que le busca, está bien, pero es una persona que le sigue. En pocas palabras, va detrás caminando. Cuesta seguir el ritmo, cuesta. Cuesta seguir el ritmo, sí, cuesta. Pero cáigase, mi hermano, cáigase, levántase, sacúdese y siga. Porque desde el suelo todo se ve más grande. Así es la realidad. Desde el suelo todo se ve más grande. Entonces se va a caer, le cáigase, ¿qué vamos a hacer? Levántase, sacúdase. Yo siempre he dicho allá en El Salvador, a los jóvenes les digo, hay que saber caerse como mujer en tacones. ¿Sí? Vamos a hacer una pregunta. Vamos a hacer una pregunta. ¿Cuántas mujeres hay acá? Vaya. ¿Cuántas mujeres usan tacones? Vaya. Sean sinceras, no mientan. Si mienten les va a caer juicio. No, mentira. ¿Cuántas mujeres alguna vez que han usado tacones se han caído? Amén, pastor. ¿Cuántas se han caído? Vaya. ¿Y qué pasó? ¿Se quedó en el suelo esperando que alguien la levantara? ¿No ha visto usted los videos, los reels de las modelos, de todo esto, o cantantes o artistas que de pronto están en vivo con miles de personas y se caen? ¿Qué hacen? Se ponen a llorar. ¿Qué hacen? ¿Y nosotros por qué nos ponemos a llorar en la vida? No es posible que alguien que no conozca a Cristo lo haga mejor que nosotros. No es posible. ¿Sabe qué? Sea celoso, hombre. Esto no es para cualquiera. Sea celoso. Sea celoso. ¿Cómo es posible que alguien que no conoce de Dios lo haga mejor que nosotros? ¿Cómo es posible que alguien que no conozca de Dios sea más próspero que nosotros? Y no hablo de dinero. Porque no todo es dinero, mi hermano. ¿Sí? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que la gente entiende eso? Y eso que no conoce de Cristo. Y nosotros que le conocemos, que le servimos, que nos congregamos, que viajamos, que hacemos esto, que tratamos de orar, que tratamos de tener una vida cristiana activa, nos cuesta. ¿Cómo es posible? Es porque hemos perdido el evangelio. ¿Ya? Porque el orden lo cambiamos, porque probablemente me negué, sí, o probablemente tomé el compromiso, sí, pero quizás no lo seguí. O probablemente le seguí, pero sigo con mi carnalidad, sigo con mi orgullo, sigo con mi resentimiento, sigo con mis deseos. No funciona, señores. No funciona el evangelio de esa manera. Por eso es una vida extraordinaria, porque tiene que pasar de los límites que nosotros tenemos. Tiene que pasar de los límites que nosotros conocemos. Tiene que pasar de lo normal, de lo natural. No espere que alguien le aplauda, que alguien le crea, que alguien le ayude. No espere de eso, porque si esperamos de la gente nunca vamos a crecer. Porque probablemente las mismas personas nos desmotiven. Probablemente su misma familia no cree en usted. Probablemente le costó para venirse acá. Es más, en el país decimos pleito. ¿Se entiende la palabra pleito?
tuvo pleito en su casa antes de venirse. Es complicado y vamos a ver. Pero nunca olvide que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. O sea que nada, diga conmigo nada. Diga conmigo nada. Nada de lo que hacemos para Dios es en vano. Así que aprenda a levantarse. ¿Cómo? ¿Ya le olvidó? Ríase, hombre. Aprenda a levantarse en la vida como mujer en tacones. Hágalo, mi hermano. Hágalo. No le estoy diciendo que se lo voy a poner. No. Vamos a ver unos caballeros con tacones. No. Es aprenderse a levantar en la vida. Le falló a Dios. Se equivocó. Levántese porque la vida sigue. Y más con Cristo. Bueno, sigamos leyendo entonces. Estamos hablando vida extraordinaria. Y quiero que podamos ver un ejemplo de esto. Vaya conmigo, por favor, a Lucas capítulo 5, versículo 1. ¿Puedo agarrar de esta agua? Lucas capítulo 5, versículo 1. Lucas capítulo 5, mi hermano, me habla de uno de sus discípulos. Quiero que pueda entender que la vida de Jesús era formar personas. La vida de Jesús era hacer crecer las personas. Gracias. La vida de Jesús era mentorear. La vida de Jesús era aprender. ¿Sí? Todo lo que hacía Jesús no era solo por milagros. Quiero que se quite eso de la mente, por favor. Lo que hace Jesús es para que tengamos crecimiento. ¿Sí? Entonces, con eso que le acabo de decir, si usted está pasando una situación, quiero que entienda que Dios quiere que usted aprenda a crecer. Entonces, dejemos de quejarnos, hombre. Dejemos de quejarnos. Sigo. Entonces, Lucas capítulo 5, versículo 1 en adelante, ¿lo tenemos todos? Lo leemos en pantallas. Aconteció que estando, ¿quién? Junto al lago de Genezaret. ¿Quién se agolpaba? La multitud, el gentío. Mire, ya hablamos de eso. O sea que cada vez que usted ve al gentío o la multitud, usted ya sabe que son personas que no quieren compromiso, que solo están esperando tirar la mano y recibir el milagro. ¿Sí? Bye. El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Muy bien. Luego dice el versículo 2. Y vio, ¿quién vio? Jesús, 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, ¿qué hacían? Lavaban sus redes. Versículo número 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca, ¿a quién? O sea que la multitud no era ignorante, porque escuchaba la palabra del Señor. El error de la multitud no es que era ignorante, o sea que estaba congregado, o sea que la multitud es parte de la congregación. Lastimosamente no quieren compromiso, ¿sí? Por eso quiero que haga la distinción en su vida. Repito, ¿qué somos? ¿Multitud o discípulo? Y si usted es multitud, sea sincero y a partir de hoy empecemos a ser discípulos. Pero le pido de favor, no se quede en el mismo lugar que se va a quemar. No se quede en el mismo lugar que se va a aburrir. No se quede igual. Sea diferente, cambie, muévase. Porque alguien que no se mueve, se muere, mi hermano. Se mueve. Igual pasa en la vida espiritual, igual pasa en el evangelio. Si nosotros no nos movemos, nos vamos a morir. ¿Sí? Siga leyendo entonces, ¿dónde nos quedamos? Versículo 4. Cuando terminó de hablar, señores, aquí terminó el discurso, terminó la predicación, terminó el mensaje. ¿A quién? A la multitud. Luego dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, mire lo que le dice, boga mar adentro y echad vuestras redes, ¿para qué? Para pescar. Bien, présteme atención, le voy a continuar leyendo la historia. Jesús, en su ministerio, ¿qué le dije que iba haciendo? Enseñando. En eso se encontró con 2 pescadores, o con varios pescadores, pero aquí narra 2, que estaban haciendo su tarea como en cualquiera. Así como cualquiera que es licenciado en algo, aquel que es carpintero, aquel que es diferentes tareas, diferentes oficios. ¿Sí están conmigo? Entonces se encontró a 2 pescadores, pero quiero que entienda esto, 2 simples pescadores. ¿2 qué? O sea, no eran personas más que simples pescadores. No era nadie sobresaliente, no era nadie, lo digo con respeto, pero tengo que decirlo, no era nadie preparado. ¿Qué eran?
simples pescadores. Entonces vino Jesús, dice la Biblia, que su compromiso era predicar el evangelio. Lo escuchen o no lo escuchen, lo quieran o no lo quieran, tengan compromiso o no tengan compromiso, él quería predicar del evangelio. ¿Sí? Bien, entonces viene Jesús, le pide, hey, señores, háganme un favor, présteme su barca. Voy a subir en ella para que la multitud me escuche. Bueno, se la prestaron. Mira el doble propósito, el doble mensaje que tiene esto. Dice la Biblia que viene Jesús, da la predicación, da el sermón, da las palabras, finaliza. Luego se queda con estos muchachos que eran unos. No. No solo eran pescadores, eran unos simples pescadores. No pierda de vista esa palabra. ¿Ya? Esto parece un juego de palabras, pero así entendemos mejor. Eran unos simples pescadores. Entonces dice la Biblia que en eso vio que había algo peculiar en ellos. No les había ido bien. Le habían pasado mal. No habían pescado nada. Llevaban ratos. Entonces viene Jesús y le dice, señores, no, hombre, echen la red. Y aquí está el versículo número 5. Respondió Simón y le dijo, maestro, ¿cómo le dijo? Maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Y aquí viene la respuesta, que dice, y nada hemos pescado. Séame sincero. ¿Cuántos en la vida nos hemos encontrado como Simón Pedro? Que hemos intentado, hemos trabajado, hemos luchado, hemos hecho aquí, hemos hecho allá y nada nos funciona. Y nada nos va bien. Y nada nos avanza. Y ya no hayamos ni qué hacer. Y empezamos a sentirnos mal. Empezamos a desanimarnos en la vida. Empezamos a bajar el ritmo. Empezamos a perder la pasión. Empezamos a perder la entrega. ¿Por qué? Porque no nos va bien. Dice la Biblia, siga leyendo. Y nada hemos pecado, mas en tu palabra echaré. Entonces le digo a Simón, mira, yo ya lo hice, ya lo intenté, ya estuvimos haciendo, es más, todo un día. Y ahorita venís y me decís, pero bien, lo vamos a hacer. Y viene, dice Pedro, versículo número 6, y habiéndolo hecho, mira lo que dice, encerraron gran cantidad de peces, y ¿qué dice? Y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que ¿qué? O sea, mire esto. Señores, no hay nada. Pasaron todo el día y no hay nada. Pero cuando Jesús llega a nuestra vida, donde no hay, sobreabunda. Mira la diferencia. Mira la diferencia. Entonces dice, en tu nombre, o sea, en tu palabra lo voy a hacer. ¿Cómo cambian las cosas cuando nosotros ponemos de prioridad a Dios en nuestra vida? Donde no hay, no solamente va a haber, señores, porque no dice que hubo, dice que sobreabundó. Entonces, donde no hay, dice su Biblia, que va a sobreabundar. Nunca olvide que son simples pescadores como cualquier otro, que estaban en su vida tradicional, cotidiana, que era lo más común que había ahí. Era lo más común, la pesca. Entonces dice la Biblia que este Simón, le hago una pregunta, ¿le hizo un milagro a Jesús, sí o no? ¿Le hizo un milagro a Jesús, sí o no? Sí se lo hizo. ¿Ya? Hubo una pesca milagrosa, y de hecho sí se llama la pesca milagrosa. Pero le tengo una noticia. Pregúnteme el qué. Pregúnteme el qué, hombre. No era ese el milagro. No era ese el milagro. O sea, por eso le dije que esto tiene doble propósito. Porque lo primero que vemos, lo que vemos de entrada es un milagro, señores. ¿Cómo se le conoce a eso? La pesca milagrosa. Y que bien, señoras, Jesús lo volvió a hacer. Jesús lo volvió a hacer. ¿Lo hizo, sí o no? Sí lo hizo. Pero ese no es el milagro. ¿Quiere ver el milagro? Continúe leyendo. Versículo 8, vámonos. Viendo esto, Simón, mira lo que dice, cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre, ¿qué dice? Hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón,
Pero Jesús, aquí viene el pero, o sea, el cambio de idea, el cambio de propósito. Pero Jesús dijo a Simón, no temáis, aquí viene, señores, el milagro. Desde, ¿qué dice? Serás pescador de hombres. Versículo número 11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, ¿qué dice? No, usted no lo está leyendo conmigo. Versículo 11, todos juntos. Y cuando trajeron a tierra. Vaya, no sé si lo leyó. Yo no sé si entendió. Por aquí hay un par que ya lo entendió. Primero el milagro que Jesús lo hizo. Pregunta, ¿lo hizo sí o no? Y así también lo va a hacer con nuestras vidas. Así también lo va a hacer, porque no nos va a dejar desamparados. Mire, se lo prometo que no nos va a dejar desamparados. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que aunque nosotros seamos infieles, Él siempre va a ser fiel. O sea, Él siempre va a ser fiel, porque Dios siempre va a ser fiel. ¿Sí? Porque esa es su naturaleza, ese es Dios. ¿Ya? Ese es Dios, pero ese no es el milagro. Ese no es el milagro. Luego el milagro dice de que vino, ese era, lo voy a decir de esta manera, el gancho. ¿Sí? ¿Me entiende la palabra gancho? Esa era la manera para atraer la atención, de estos pescadores, de estos que eran simples pescadores. ¿Ya? Pero no los dejó ahí. Porque primero lo que hace Jesús es enseñarles quién es Él. ¿Qué hace Jesús? Enseñarles quién es Él. Luego lo que hace es enseñarles lo que va a hacer con Él. Repito, lo primero que Jesús hace es enseñarle quién es Él. Luego lo que Jesús hace es enseñarle lo que va a hacer con Él. Entonces dice la Biblia que termina el capítulo o termina la cita bíblica en el versículo 11. Mire qué bonito toda la historia, pero aquí ya no me gustó por estas palabras. Y dejándolo todo. Ahí está el compromiso. Alguien extraordinario no solamente recibe el milagro. Alguien extraordinario no solamente quiere conocer a Jesús. Alguien extraordinario quiere seguir a Jesús. Quiere vivir, quiere experimentar, quiere conocer quién es este. ¿Sabe cuál es el peor error de nosotros los cristianos? ¿Sabe cuál es el peor error? Que tenemos una Biblia, que cantamos, que escuchamos predicaciones o usted también sale a evangelizar. Que hablamos de Jesús y ¿sabe cuál es el peor error? Que no le conocemos. Ese es el peor error de nuestras vidas. El peor error que nosotros podamos tener es que no le conocemos. Es como que usted o como yo no conozcamos a nuestros padres. Usted de entrada o los jóvenes siempre dirán, no, yo sé que esto no me lo va a comprar. Ya sé que no me lo va a comprar. Porque ya sé cómo son. O sé que me lo va a comprar. O si estoy en una situación, sé que me van a ayudar. ¿Por qué lo dice? ¿O por qué lo decimos? Porque los conocemos. Ese es el peor error de Cristo. Porque a Cristo lo utilizamos, lo aprendimos a utilizar solo para momentos de emergencia, solo para momentos de necesidad, solo para momentos de escasez, solo para momentos cuando yo me siento mal, solo para momentos cuando lo necesito. Solo para momentos cuando hay una emergencia, solo para esos momentos es que yo empiezo a conocer a Jesús. Ese es el peor error de mi vida. Por eso quiero dejarle en su corazón, mi hermano, es que es necesario que su vida y mi vida sea una vida extraordinaria. Porque lo ordinario hace eso que le acabo de decir. Pero el extraordinario tiene un compromiso con Dios. Es por eso que dice aquí, dejándolo todo. Le hago una pregunta, ¿cuántos aquí queremos tener una vida extraordinaria con Dios? Repito, ¿cuántos queremos tener una vida extraordinaria con Dios? Dejémoslo todo. Dejémoslo todo. Dejémoslo todo. Y dejándolo todo, y luego ¿qué dice? Le siguieron. ¿Ve la diferencia de esto? O sea, el gancho de Jesús, la manera de atraer de Jesús es ayudándonos a nuestras vidas para que nosotros podamos conocer quién es Él. Cuando nosotros le conocemos o cuando Simón llegó a conocerle, después de esto, vemos que el milagro no solamente era la pesca, era que le fueran útiles a Él. ¿Sí me entiende? Mi querido hermano que está aquí con nosotros, Dios no quiere que usted solamente se congregue. Dios no quiere que usted solamente cante. Dios no quiere que usted haga cualquier cosa para Él. No. Dios quiere más que eso. Dios quiere que le sirvamos.
Dios quiere un compromiso con nosotros. ¿Sí? La pregunta es, ¿estamos dispuestos a hacerlo? ¿Estamos dispuestos a servirle? Ay, dirán algunos, porque lo hemos escuchado y porque somos sinceros y somos humanos. Pero qué difícil es poder dejar esto. Pero qué difícil es hacer esto. Pero qué difícil es dejar aquí. Pero qué difícil es hacer. Pero qué difícil, pero por muy difícil que sea, nunca olvide que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. En pocas palabras, si yo tomo o asumo el reto o el compromiso, mis queridos hermanos, no vamos solos. Dios nos ayuda en nuestra vida. Entonces, señores, les tengo una noticia. A partir de aquí la vida de Simón cambió. Es más, hasta se puso el trajecito bonito. Empezó a caminar, empezó a darle detrás de Jesús y empezó a ser un discípulo. ¿Qué significa la palabra discípulo? El que aprende. Entonces empezó detrás de él y empezó a jalar gente Jesús y empezó a ser discípulos, a ser personas que aprendieran de él, a ser personas que se comprometieran. Y es más, a mí me llama la atención porque dice la Biblia que Pedro era una de las personas que más cerca estuvo de él aprendiendo. Es más, Pedro ni tan siquiera se había equivocado cuando Jesús ya lo estaba regañando. Y le dice, por cualquier cosa ya te regañé. Ese era Pedro y ese era Jesús. Entonces, en la Biblia y en los evangelios me enseña algo, ¿verdad? En el cual Pedro fue encaminando. Pedro llevó una vida, ¿por qué? Porque tomó la decisión de tener una vida extraordinaria. Porque tomó la decisión de ¿qué, iglesia? De tener una vida ¿qué? Extraordinaria. Y dice la Biblia que anduvo en este lugar, que hizo esto. Eso sí, Pedro era de carácter muy fuerte. Uy, muy fuerte. Muy fuerte. Y lo narra la Biblia. Y se enojó Pedro cuando le sanó Jesús la suegra. Era broma. Entonces, hasta en eso era fuerte Pedro. Entonces, el chiste para inteligente, vea. Ay, Señor, si era al revés que te la llevaras, te dije, pero ni modo. No, hasta en eso. Pero eso sí, présteme atención. No quiere decir que porque somos cristianos, quiere decir que todo nos va a ir bien. Mis queridos hermanos, eso es mentira. No quiere decir que porque nosotros estamos en una iglesia, porque le servimos, porque le adoramos, porque le buscamos, porque tratamos de leer la Biblia, porque tratamos de orar, porque tratamos de hacer las cosas, porque soy servidor, porque soy pastor, porque soy aquí, porque canto, y no lo digo por Juan, no quiere decir que mi vida va a ser perfecta. No quiere decir eso, mi hermano. Si a usted le dijeron eso o usted creyó eso, le tengo una noticia. No es así. ¿Sabe por qué? Porque alguien que tiene una vida extraordinaria, por supuesto que nos vamos a encontrar con desafíos en la vida. Le digo algo, Satanás no está a gusto que estemos acá. Satanás no está a gusto que le sirvamos. Dice la Biblia en Juan 10:10 que dice que vino el ladrón para hurtar, para matar y para destruir. ¿Sí o no? ¿Cuántos conocemos esa cita? Lastimosamente solo conocemos la primera parte. ¿Qué dice la Biblia? Que Satanás vino ¿a qué? A hurtar, a matar y a destruir. Pero luego hay una coma y me dice, pero, diga conmigo, pero yo vine para que tengan vida y vida en abundancia. Ahí termina la cita bíblica. Entonces, sí, es cierto, Satanás me quiere robar la paz. Satanás me quiere robar mi identidad. Satanás me quiere robar mi comunión. Satanás me quiere robar a mi familia. Satanás me quiere robar a mi servicio. Satanás se quiere meter en mis decisiones. Satanás se quiere meter en mis acciones. Satanás se quiere meter en mi mente y mi corazón. Sí, es cierto. Pero dice la Biblia que Él vino para que tengamos vida y vida en abundancia. ¿Qué quiere decir eso? Que aún tiene más poder que Cristo que Satanás. Entonces eso no se nos olvide, señores. Eso se nos olvida. Y le voy a explicar por qué se nos olvida. Le tengo una noticia. Allá en el país le decimos chambre. ¿Sí me entienden esa palabra? Chambre, le decía allá. Usted le va a decir a la gente que le va a contar un chambre rápido y ya están ahí. Hasta cualquier persona, hasta el que no conoce, ahí está. ¿Ya? Entonces yo le voy a contar un chambre. ¿Quiere conocer el chambre? Y con esto vamos a finalizar. ¿Sí? A Pedro le costó. A Pedro en el ministerio hizo algo que quizá muchos le reconocemos. Y le falló a Jesús. Es más,
Le puedo apostar que a Pedro no lo conoce a usted por la pesca milagrosa. Le puedo apostar que usted conoce a Pedro porque lo negó. Es más, mire qué chambrosos son todos, están así. Si yo le digo quién es Judas, todos me van a decir, ¿quién es Judas? Ah, vaya, nunca me dijeron que era un discípulo. Pero Judas fue un discípulo. ¿Sabe por qué somos así? Porque somos expertos en señalar el error. No me diga amén. Eso no diga amén. Voy a repetir. ¿Sabe por qué somos así? Porque somos expertos en señalar el error. No amén. Ese es el peor error de nosotros. Que si alguien se decae, nosotros lo señalamos porque se cayó. Que si alguien falló, nosotros lo señalamos porque falló. ¿Y sabe cuál es el peor error de las iglesias? Que hoy recordamos aquella. ¿Te acordás aquella? Mirá aquella, ya está. Y se perdió. ¿Y qué se hizo? ¿Y ahora dónde está? En vez o en lugar de nosotros salir a buscarlo. Ese es el peor error de las iglesias. Mi queridos hermanos, lo digo con respeto, pero lo digo porque lo tengo que decir. Muchas personas se van resentidas de este lugar. Y hablo de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque nosotros mismos le hacemos un daño. Porque nosotros mismos, los que estamos dentro, nos estamos destruyendo. Porque nosotros mismos, no me diga amén. Porque nosotros mismos, en vez de ayudarnos, en vez de levantarnos, en vez de darnos la mano, en vez de servir, en vez de tener una vida extraordinaria, ¿sabe qué hacemos? Nos señalamos, ya no te juntes con él. A saber qué se hizo, en pecado andará. En vez de ir y a buscar con que lo hizo Jesús, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? ¿Sí me entiende? Eso le pasó a Pedro. ¿Sabe por qué? Porque hay en el capítulo, ya le voy a decir qué capítulo es. En el capítulo número 22 de Lucas, no lo busque, míreme. En el capítulo 22 vemos la negación de Pedro y todos conocemos la negación. Le hago una pregunta, ¿cometió un error, sí o no? ¿Se equivocó, sí o no? Sí, se equivocó. Sí, se equivocó. Sí, lo traicionó. Sí. Pero era un discípulo. Era un discípulo. ¿Y dónde estaban todos los demás para ayudarle a él? ¿Dónde estaban todos los demás para animarle? Ninguno de los discípulos fue a buscarlo después que Pedro se fue. Ninguno, señores. Ese es el peor error de nosotros como iglesia. ¿Ya? Ese es el peor error que tenemos. Ese es lo peor. Por eso no crecemos. Por eso no avanzamos. Lo digo con respeto y por eso nuestras oraciones todavía no son cumplidas. No me diga amén. Por eso. Porque no estamos ayudándonos. Porque nos estamos dejando perder. Termino con esto. Pero en el capítulo número 21 de Juan, que es el último capítulo de Juan, en lo que Pedro se fue arrepentido. Y aquí viene. Hágame un favor, cierre su Biblia, por favor. Y vea para acá. Cierre su Biblia. ¿Me da 5 minutos, pastor? No hago vigilia yo aquí. ¿Quiere que le cuente el chambre? Ay, si usted está pendiente. Es más, hasta ya me puso a grabarlo. Vaya, ¿cerraron toda su Biblia? Vaya, atención. En lo que Jesús estaba pasando, el sacrificio, que todos lo conocemos, ¿sí? Hagamos de caso que la historia está ocurriendo acá. En lo que Jesús está pasando el sacrificio y todo lo que se tenía que cumplir, aquí tenemos a Pedro. A Pedro que lo había negado y que se fue a huir. Aquel que mejor decidió irse. Aquel que mejor decidió esconderse. Y adivinen qué pasó. Volvió a su pasada manera de vivir. ¿A qué volvió, iglesia? A su pasada manera de vivir. El peor error de nosotros, de los cristianos, de los hijos de Dios, que podamos hacer es que cuando cometemos un error nos sentimos tan sucios, tan indignos, tan impuros que ya no nos acercamos a Él. El peor error que nosotros podamos tener es que nosotros no vengamos a la iglesia porque decimos, no, es que la iglesia se va a quemar, es que la iglesia no, y como voy a la iglesia, no miras cómo estoy. Le hago una pregunta, ¿y entonces para qué es la iglesia? Y no es para eso, pues. ¿Sabe qué decimos? Señores, si la iglesia es el hospital del alma, ¿sí o no? Espéreme, no me entendió. ¿La iglesia qué es? Entonces, si este es un hospital, ¿qué somos todos nosotros? Enfermos. Porque todo el enfermo necesita de un doctor y todos los que estamos aquí necesitamos de Cristo.
Esa es la diferencia. Entonces, cuando usted entre por esa puerta por la que vaya a entrar, quiero que entienda con la mentalidad que necesita que lo entiendan. Que necesita un doctor, que se encuentra mal, que es un enfermo. Pero aquí venimos y aquí nos sanamos porque aquí está la presencia del Señor. Esa es la diferencia. Entonces, cuando yo me quedo allá, cuando yo me quedo en mi error o cuando yo me quedo en el suelo porque me caí, ¿qué estoy haciendo? Me estoy muriendo yo mismo porque sé que estoy enfermo, pero no estoy buscando al doctor. No estoy buscando a Cristo. No estoy buscando ayuda. Eso es lo peor que nosotros podamos cometer. Entonces, Pedro, ¿lo traicionó o no lo traicionó? Sí. ¿Cometió el error o no cometió el error? Sí lo cometió. Entonces, en lo que estaba Jesús allá, de lo mejor, estaba Pedro aquí. Quizás resentido, quizás llorando, quizás menospreciado, como probablemente muchos de nosotros nos hemos sentido en la vida. Y nos secamos las lágrimas y nos vamos a la iglesia porque tenemos que congregarnos. Y nadie sabe lo que hay dentro de nosotros. Solo nosotros. Solo Dios sabe lo que andamos cargando. Solo Dios sabe lo que hay aquí. Y venimos y nos vamos para la casa y otra vez volvemos a sacar las lágrimas de dolor. Porque nos sentimos mal. Porque todos en la vida lo hemos fracasado. Porque todos en la vida hemos cometido un error. Porque le hemos fallado y quizá no solamente le fallamos a Dios, sino que traicionamos a la familia. Y la familia me dejó. Y mis hijos me abandonaron. Y esto y el otro. Y muchas cosas más pasaron por mis malas decisiones. ¿Sí o no? Pero la historia no termina ahí. Y como yo sé que a usted le gusta el chambre, voy a terminar con esto. La historia no termina ahí. Hay un momento, ¿qué le dije que hizo Pedro? ¿Volvió a qué? A su pasada manera de vivir. Dice la Biblia que una vez más estaba Pedro con sus compañeros pescadores echando las redes. Porque eso es lo que hacían. Porque ese es su trabajo. Capítulo 21 del Evangelio de Juan, el último capítulo de la Biblia, de Juan, perdón. Otra vez estaban haciendo las cosas común y corriente. Volvieron a su pasada manera de vivir. Entonces aquel que había sido traicionado, adivine qué hizo. Se enojó, se enfureció, se molestó, se airó, cerró su corazón, cerró su mente. Porque eso no es Dios. Porque aunque nosotros seamos infieles, dice su palabra que Él siempre va a permanecer fiel. Dice en la Biblia que se fue a acercar, dice que se le pareció después de resucitar, se le pareció a muchos, a unos ahí, se acercó, cumplió y todo. Y en eso fue a parar a este lugar, donde estaban estos simples pescadores. Preste atención, por favor. Y dice la Biblia que estaban pescando común y corriente. Y en eso dice Jesús que se le acerca y le dice que tiene hambre, que quiere pez, que quiere comer. Y estos no habían pescado nada. Hasta que un momento se da la vuelta a Pedro y se da cuenta, señoras y señores, que aquel que había sido traicionado, Él lo llegó a buscar. Aquel que había sido traicionado, Él lo llegó a buscar. O sea, señores, eso es ilógico para la vida de las personas. Eso es ilógico para nuestra mente, pero es lógico para Dios. Porque con Cristo tenemos otra oportunidad. Entonces dice la Biblia que se le acercó a Pedro y Pedro se le quedó viendo y dice que hasta el calzón se puso otra vez, porque se lo había quitado. Y salió corriendo y volvió a ver al maestro. Y adivine qué, volvió a pescar en el nombre de Él. Espéreme. Antes de terminar, quiero que hagamos una comparación. Así como lo llamó con una pesca milagrosa, así como lo llamó que era una simple persona y que era un simple hombre, señoras y señores, al final, después de la traición, así también lo vuelve a llamar. ¿Ya? Porque Él lo llegó a buscar. Quiero terminar con esto, mi hermano. Dios está interesado en buscarnos. Dios está interesado en querer hacer compromiso con nosotros. Pero le tengo una noticia. No lo va a poder hacer si nosotros no queremos pasar de lo ordinario a lo extraordinario. Quizás, sí, lo negamos, lo fracasamos, le mentimos, cometimos un error, cometimos una traición o quizás peor que cualquier otra cosa y nos sentimos mal, nos sentimos impuros. Más de algunos de los que estamos aquí probablemente
tenemos un vacío en nuestro corazón, tenemos resentimiento, tenemos una raíz de amargura. Hoy hay algo en lo cual no nos deja avanzar y esa es la piedra que no nos permite poder caminar. ¿Ah? Y ese es lo que nos permite poder acercarnos a Él. Pero dice la Biblia que para eso ha venido Cristo, para buscar y para salvar lo que se había perdido. ¿Y cómo termina la historia? Dirá usted. Así. Pedro reconoce. Y allá en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, vemos que a la ascensión. En el capítulo 2 vemos que llega el Espíritu Santo. Y a partir de eso empieza Pedro a predicar el evangelio ya solo, señores. ¿Sabe por qué? Porque dejó de ser un discípulo y pasó a ser un apóstol. La palabra apóstol significa el enviado. ¿Qué significa la palabra apóstol? Pero primero tuvo que aprender. ¿Sí? Y empezó a predicar. Y dice la Biblia que después, que Jesús ya se había ido, había sido su partida, y todos se quedaron tristes. ¿Qué vamos a hacer? No, dijo Pedro, sigamos porque hay que seguir con lo que nos enseñó. Y dice la Biblia que ahí empezó a predicar su primer discurso, su segundo discurso, y así vemos toda la obra misionera de personas que se comprometieron al Señor. Mi hermano, solo quiero decirle esto. Es necesario que usted y yo nos podamos comprometer con Él. Es necesario que entendamos que seguir a Jesús consiste en darme cuenta quién es Él, dejar aquello que me impide acercarme a Él. Seguir a Jesús consiste en amarle, en buscarle, en tener pasión por las almas, en tener pasión por servirle, en tener pasión por ser mejor cada día. Seguir a Jesús consiste en saber que cada día tiene su lucha, pero saber que en esa lucha Dios va conmigo. Seguir a Jesús consiste en dejar mi orgullo, en dejar de aferrarme a las cosas terrenales y aferrarme más a las cosas espirituales. Seguir a Jesús consiste en experimentar una vida cristiana cada día. Incline su rostro, vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad. Gracias, Señor, porque podemos entender que tú eres un Dios de oportunidades. Mis queridos hermanos, yo no me quiero ir sin antes poder orar. Y quiero invitarle, pero con un compromiso. Quiero que podamos orar y aquel que quiera pasar de lo ordinario a lo extraordinario. Aquel que se compromete con Dios a empezar a hacer las cosas diferentes. Aquel que se compromete a ponerlo en primer lugar en su vida. Aquel que sabe que le falló, pero hoy vamos a empezar a hacer las cosas diferentes. Le invito a que se ponga de pie porque vamos a orar. Aquel que asume el reto, aquel que quiere servirle, aquel que de verdad quiere entregar su vida a Dios, aquel que de verdad quiere hacer las cosas diferentes, aquel que decide de que ya no quedarse en el suelo más. Vamos a orar. Y los que estamos puestos de pie, oramos al Señor. Padre, oramos, Señor, por esta generación, por tu iglesia, Señor, comprometida, Señor, al servicio. Tu iglesia, Señor, comprometida a servirte. Tu iglesia, Señor, comprometida a buscarte. En tu nombre, Señor, pedimos que probablemente nos encontremos, Señor, así como se encontró Pedro en una ocasión. Pero hoy podamos aprender, Señor, que tú eres un Dios de oportunidades. Y así como sanaste a enfermos, así como levantaste al paralítico, así como diste vida a aquel que estaba muerto, así lo vas a hacer con cada uno de nosotros. Porque tú no eres ciego, porque tú no eres sordo y porque tú no olvidas. Te pedimos, Dios, que llene nuestros corazones. Te pedimos, Dios, que podamos entender el compromiso de ser llamados tus hijos y ser llamados cristianos. Dios, gracias, porque lo que el mundo no vio, tú sí lo vistes. Gracias, porque lo que el mundo no hizo, tú sí lo hiciste. Gracias, porque lo que el mundo nos señaló, tú nos rescataste. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Seguimos en oración, hermanos. Padre, gracias. Gracias, Jesucristo, por todo lo que hace. Gracias por esta palabra de vida, Señor. Padre, tenemos que pasar de lo normal a lo extraordinario, Señor. Dejar de ser multitud, Señor, y ser discípulos, Señor. Adore al Señor con esta alabanza muy linda. Dígale, Señor, gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias, Jesús. Puede ser que el buen y justo se hizo hombre y fuera a morir
por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Oiga esto, su rectitud. Su rectitud por la fe mía es. Vamos, dígaselo, gracias Señor. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. Amén. Somos justificados por Él. Señor, gracias. Gracias por amarnos. Gracias por dar tu vida por nosotros. Gracias, Señor. ¿Cómo es posible que Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida y obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó. Y perdón me dio, y cargó mi maldad sobre él. Óigalo nuevamente. Su rectitud por la fe mía es. Dígalo con fuerza, aleluya, gloria al Padre. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy. Amén. Señor, gracias. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias por permitirnos, Señor, estar acá esta mañana. Te adoramos. Señor, suplicamos por las familias representadas, por los jóvenes en el hogar. Señor, los matrimonios, oramos por los matrimonios. Te decimos, Padre, toma el control en toda situación. Padre, sana al enfermo, sana al enfermo. Y no solamente la enfermedad física, sino que también la espiritual, Señor. Cante esto, hermano, eso es muy lindo. Infeliz salvó. Así es, Él nos salvó, Él le dio a usted salvación. Fui ciego, mas hoy veo yo. Perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser
cuando Él me transformó. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. En los peligros su aflicción que yo he